Imagina por un momento, hasta dónde llegarías si tu moralidad fuera puesta a prueba. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si, de repente, te encontraras en una situación en la que cada elección parece empujarte un paso más hacia un abismo oscuro? Muchos de nosotros nos gusta pensar que siempre elegimos el camino correcto, que somos incapaces de cruzar la línea entre el bien y el mal. Pero, ¿será realmente así? ¿Estamos realmente seguros de nuestra propia bondad? ¿Qué pasa cuando la moralidad se convierte en un juego peligroso, y lo correcto se mezcla con lo necesario? Tal vez ya hemos visto ejemplos, noticias, películas, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a imaginar qué haríamos en esa situación? Este punto, el llamado abismo moral, es ese momento de confrontación, de duda. Una prueba invisible, donde nuestras certezas pueden empezar a desmoronarse. Y es precisamente sobre este límite frágil y aterrador que el video nos invita a reflexionar. Entonces, ¿por qué será que personas buenas, aquellas que consideramos amables, éticas, e incapaces de hacer daño, terminan cruzando esa línea? Esta pregunta inquietante es el enfoque del trabajo de Philippe Zimbardo en su libro El efecto Lucifer. Pero, ¿quién o qué es Lucifer, después de todo? La palabra remite al ángel caído, aquel que era puro y, al sucumbir, se convirtió en el símbolo del mal. Sin embargo, Zimbardo nos propone una idea aún más perturbadora: ¿y si el mal no fuera algo tan extraordinario, algo reservado solo para monstruos o villanos? ¿Y si, en realidad, estuviera más cerca de lo que imaginamos? Él sugiere que el mal puede empezar de manera casi imperceptible, a través de pequeños deslices, acciones que parecen insignificantes pero que, con el tiempo, crean un patrón. Imagina, por ejemplo, a una persona que miente para evitar conflictos. Un día, eso puede parecer inofensivo, pero ¿y después de un mes? ¿Y después de un año, o varios años? Esas pequeñas transgresiones comienzan a moldear quienes somos, y pronto, lo que era un pequeño desvío se convierte en parte de un comportamiento. ¿Y el ambiente? También influye. Piensa en cómo, en diferentes contextos, cambiamos nuestro comportamiento: la seriedad en una iglesia, la diversión en una fiesta, la formalidad en una entrevista. Entonces, si ese ambiente fomentara comportamientos oscuros, ¿seríamos capaces de resistir? Para entender hasta qué punto el ambiente puede transformarnos, Zimbardo nos presenta el caso de Ivan Frederick. Un hombre común, sin antecedentes violentos, sin historial de crueldad. Sin embargo, cuando se encuentra en la prisión de Abu Ghraib, un lugar lleno de tensión, brutalidad y deshumanización, algo comienza a cambiar. Ese hombre común empieza a actuar de maneras que antes serían inimaginables. Frederick no es una excepción, y eso es lo que hace que su historia sea tan desconcertante. Zimbardo usa este ejemplo para desafiar la idea de que la bondad es una característica fija, algo que llevamos con nosotros, inmutable, independientemente de dónde estemos. Al contrario, él sugiere que nuestro sentido de moralidad es moldeable, altamente vulnerable al ambiente en el que nos encontramos. Pero, ¿es posible resistir a esas fuerzas? ¿Hasta dónde aguanta nuestra bondad antes de empezar a desmoronarse? Imagínate en un lugar donde las reglas parecen desaparecer, donde lo correcto e incorrecto se vuelven confusos y todos a tu alrededor actúan de acuerdo con esta nueva norma. ¿Cómo reaccionarías? Tal vez muchos de nosotros queramos creer que resistiríamos, que somos inquebrantables. Pero Zimbardo nos invita a repensar: ¿y si la verdadera prueba de nuestra moralidad no estuviera en las pequeñas decisiones del día a día, sino en aquellos momentos en los que nos lanzan a un entorno que nos presiona?
¿Qué nos empuja fuera de nuestra zona de confort, que subvierte nuestros valores? Otro elemento esencial en la construcción del mal es el anonimato. Cuando nadie sabe quiénes somos, cuando nuestro rostro y nuestro nombre desaparecen, obtenemos una especie de licencia para actuar sin el peso de las consecuencias. Zimbardo ilustra esto con un experimento sencillo pero revelador: un auto abandonado en una calle transitada. En poco tiempo, el vehículo fue vandalizado, desmantelado, completamente destruido. ¿Quién lo hizo? Personas comunes, escondidas en la masa anónima de la multitud. Ese anonimato nos hace sentir invulnerables, como si estuviéramos fuera del alcance de las leyes y normas sociales. Cuando no hay una mirada dirigida hacia nosotros, nuestros actos parecen separarse de quienes realmente somos. Este fenómeno es aún más fuerte en ambientes digitales, donde, detrás de las pantallas, la identidad queda encubierta y el juicio social se disuelve, permitiendo comportamientos que jamás tendríamos en el mundo real. Pero el anonimato no actúa solo. Suele ir acompañado de los eufemismos, palabras sutiles que disfrazan la realidad de lo que está ocurriendo. Acciones crueles se convierten en correcciones necesarias, agresiones se transforman en medidas de seguridad, y la injusticia se esconde detrás de términos como colateral. Estos eufemismos, cuidadosamente elegidos, nos ayudan a racionalizar el mal. Nos permiten transformar lo inaceptable en algo aceptable, como si la elección de palabras pudiera cambiar la esencia del acto. Zimbardo nos recuerda que, cuando elegimos palabras para justificar lo injustificable, estamos distanciándonos de la responsabilidad. Estamos intentando aliviar la culpa, camuflando el dolor y la gravedad de nuestras acciones. Así es como el mal se infiltra en nuestras decisiones, nos convence de que es necesario, de que no había otra opción. Y entonces, una pregunta nos persigue: ¿hasta qué punto somos víctimas de ese anonimato y de estos eufemismos en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces racionalizamos el mal, disfrazándolo con palabras que suavizan la realidad? En medio de este laberinto de fuerzas oscuras, también existe la luz del heroísmo, un poder que todos poseemos, aunque muchas veces permanezca dormido. Zimbardo destaca que, a pesar de toda la presión, de toda la influencia negativa que el ambiente puede ejercer, cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir el bien. El heroísmo es la decisión consciente de resistir al mal y actuar, sin importar el riesgo o las dificultades. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Wesley Autrey. Una tarde común en el metro de Nueva York, Autrey vio a un hombre desmayarse y caer en las vías, con el tren acercándose. Tenía solo unos segundos para decidir. Podría haber dudado, mirado hacia otro lado, esperado a que alguien más hiciera algo. Pero, en vez de eso, actuó, saltó a las vías y presionó al hombre contra el suelo entre los rieles, manteniéndolo seguro mientras el tren pasaba por encima de ellos. Autrey arriesgó su propia vida para salvar a alguien que ni siquiera conocía. Eso es heroísmo, el coraje en acción, la capacidad de ir en contra del impulso de autopreservación y actuar a favor del otro. Zimbardo nos muestra que el heroísmo no está reservado a figuras extraordinarias, sino que es una elección disponible para cualquiera de nosotros en momentos críticos. A veces, estas decisiones heroicas no implican saltar a las vías de un tren, sino enfrentar pequeñas injusticias, apoyar a quienes lo necesitan o simplemente resistir la presión de seguir a la multitud. Y entonces, nos deja con una pregunta esencial: en situaciones oscuras, ante decisiones difíciles, ¿qué elección tomaremos? Al final, al explorar todas estas historias, experimentos y reflexiones, nos vemos frente a una verdad profunda:
todos llevamos dentro de nosotros el potencial tanto para el bien como para el mal. En nuestra esencia, hay una dualidad constante, una línea tenue que nos separa de las acciones nobles y de las decisiones oscuras. Y esta línea no es rígida, cambia según nuestro entorno, nuestras experiencias e incluso según las presiones del momento. Zimbardo nos invita a reconocer esta dualidad, no como algo que debemos temer, sino como algo que debemos comprender y vigilar. Nos recuerda que nadie está completamente inmune a la influencia del mal, que ninguno de nosotros es totalmente bueno o totalmente malo. En cambio, el bien y el mal son fuerzas que coexisten dentro de nosotros, listas para manifestarse dependiendo de las decisiones que tomemos, de las influencias que aceptemos o resistamos, y de cuán activamente mantengamos nuestra vigilancia moral. Cultivar esa vigilancia es, entonces, nuestra responsabilidad constante. Significa ser conscientes de nuestras acciones, cuestionar nuestras motivaciones y reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en el mundo que nos rodea. También significa recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la opción de elegir el bien siempre está a nuestro alcance como un antídoto contra el mal, como una fuerza para preservar nuestra humanidad. Así, al final de este viaje por las sombras y la luz de la naturaleza humana, Zimbardo nos deja con una última reflexión: el verdadero poder no está solo en reconocer el potencial para el mal, sino en reafirmar, día tras día, nuestro compromiso con el bien. Al fin y al cabo, ser humano es vivir en esa dualidad, y en cada elección decidimos quiénes somos realmente.